y a Jesús por su confianza, por su invitación, por la publicidad que dieron para todas las regiones y superregión. Quiero invitarlos para que durante algunos minutos miremos la imagen, la figura del Padre Cafarel a la luz de ese título que aparece, Padre Cafarel, profeta de nuestro tiempo. Cuando nosotros miramos la historia humana y dentro de ella la historia de las comunidades creyentes de nuestra iglesia, reconocemos que como en el antiguo pueblo de la Alianza, Dios suscita profetas en cada época para recordarnos cómo responder a su amor. Sin lugar a dudas, el padre Cafarel fue uno de esos profetas. Cuando miramos su tiempo, 1903, 1996, nos damos cuenta de que vivió una época marcada por guerras, por enormes cambios sociales, por la gran secularización que acompañó la vida de la Iglesia y del mundo. El padre Cafarel escuchó y percibió lo que hemos llamado los signos de los tiempos. Fue el arzobispo de París, el cardenal Lustiger, quien dio al padre Cafarel el título de profeta de nuestro tiempo. Un poco más tarde, su sucesor, el cardenal Van Troyes, dijo: su intuición, su entrega, su trabajo para la fundación de los equipos de Nuestra Señora respondían a una necesidad real de las familias cristianas. Cuando nosotros decimos profeta, hablamos de alguien que sabe leer la voluntad de Dios en la historia, alguien que discierne a la luz del Espíritu lo que Dios espera como respuesta en el momento. Eso hicieron los grandes profetas del antiguo Israel. Eso hizo el padre Cafarel. Me gustó mucho un párrafo que leí en estos días en el libro El Loco de Dios en el Fin del Mundo de Javier Cercas, cuando conversa con Paulo Ruffini, el periodista laico a quien el Papa nombra como prefecto del Dicasterio para la Comunicación. Ruffini habla de la faceta profética del Papa Francisco y dice: cada vez que hablo con él, tengo la impresión de que es un hombre que piensa por delante de los demás. Él ve las cosas de una manera muy compleja, haciéndose cargo de los matices, las dobleces, los claroscuros. Digo, me llamó la atención esa manera de mirar el profetismo porque lo reconozco igualmente presente en el padre Cafarel. Cuenta él mismo que en marzo de 1923, y ese pues es, diríamos, un momento que hemos escuchado y leído en muchísimas oportunidades, él experimentó con fuerza la invitación que le hizo Jesús a seguirlo. Y nos dice que desde ese momento vio cómo el alguien con mayúscula lo convirtió en algo decisivo y permanente en su vida. A partir de ese momento, el padre Cafarel consagra totalmente su vida en el seguimiento de Jesucristo. En diciembre del 2017 se realizó en París el coloquio internacional con el mismo tema que hoy tenemos nosotros: Henri Cafarel, profeta para nuestro tiempo. En la página de los amigos del padre Cafarel encontramos todas las ponencias y las reflexiones de ese coloquio. En una de ellas, el padre Louis de Renard, que era el conciliario de la superregión Francia-Luxemburgo-Suiza,
nos dice, he aquí que en 1939 el padre Cafarel encuentra a cuatro jóvenes matrimonios que irradiaban un amor completamente nuevo. Él tomó la iniciativa de reunirlos para reflexionar con ellos sobre el sacramento del matrimonio y la vida conyugal. ¿Qué dijo el padre Cafarel? Entre comillas, remontemos a la fuente del río. Encontramos cuatro jóvenes matrimonios ricos de un amor completamente nuevo. Cristianos convencidos esperan vivir su amor conyugal en unión con su fe. A falta de ideas precisas, una viva intuición los llena de una esperanza que les orienta hacia algo muy bello. Ese amor humano, nuestra riqueza y nuestra alegría, seguramente Dios piensa de él algo muy bello. Ayúdenos a descubrirlo. Al escucharles, adivino fácilmente que su decepción será cruel si me conformo con darles algunas definiciones jurídicas o reglas morales. Mi respuesta fue, busquemos juntos. ¿Quieren? Vayamos a explorar. Años más tarde, uno de ellos dará este testimonio. Juntos habíamos comprendido que era necesario partir hacia una búsqueda atenta y apasionada del pensamiento de Dios sobre nuestro matrimonio, no sobre la vida en el hogar, sobre la educación, etcétera, sino ante todo sobre la fuente de donde brota. Si esa fuente era nuestro sacramento del matrimonio en sí mismo, ¿qué es ello? ¿Qué produce en nosotros? ¿Cuál es su propia gracia? En definitiva, ¿cómo nos entrega a Dios y cómo nos da a Dios? Y a partir de aquí quiero yo mirar algunos aspectos del padre Cafarel, profeta. Profeta, en primer lugar, para los matrimonios. Padre Cafarel supo escuchar la sed espiritual de los matrimonios cristianos. Abrió caminos para la vida conyugal, mirada desde la fe y desde la sacramentalidad. Invitó a descubrir a Dios en la cotidianidad de la vida matrimonial. Pasó por encima de la mirada del matrimonio como una institución social y quiso mirarlo, y fue su gran insistencia, como camino de santidad, con vocación y con misión en la iglesia. Padre Cafarel fortalece la mirada del apóstol Pablo sobre el matrimonio como gran misterio, matrimonio como ese signo eficaz de gracia. La unión del hombre y la mujer es el signo que no solamente revela y representa el misterio de la unión de Cristo y la Iglesia, sino que lo contiene y lo irradia. El trabajo que el padre Cafarel hizo sobre la teología del matrimonio es grandísimo. Se adelantó profundamente al Concilio Vaticano II. Indudablemente aportó muchísimo a la reflexión de los padres conciliares sobre la realidad del matrimonio. Mucho para que nosotros también podamos profundizar. Nos quedamos a veces en temas muy básicos de la vida matrimonial, casi que nos quedaríamos como en la dimensión más sentimental o más afectiva o más emocional. Pero qué bueno que fortalezcamos esa dimensión teológica de redescubrir la fuerza que tiene el matrimonio sacramental, el matrimonio nacido del amor de Dios, que convoca, que invita a las parejas creyentes a dejarse conducir hacia la santidad.
Padre Cafarel, como profeta para los matrimonios, sería lo primero que yo destaco. En segundo lugar, quiero mirar al Padre Cafarel como profeta de la oración. Al percibir el Padre Cafarel la inmensa sed espiritual en los creyentes, funda en Trosur la escuela de oración para enseñar a orar de manera sencilla y profunda. La oración no es un lujo para unos pocos, nos dirá, es una necesidad vital para todo cristiano. Padre Cafarel invitaba a entrar en el silencio, a escuchar a Dios, a experimentar la amistad de Cristo, de un Cristo vivo, presente, amigo. Invitaba a tener la oración como el centro de la vida cristiana. En este aspecto no se escapa la fuerza que el padre Cafarel imprime en el camino de los equipos de Nuestra Señora, al señalar ya en la carta fundacional la exigencia permanente de la oración personal, de la oración conyugal y familiar, y de la oración en la vida y en las reuniones de los equipos. Poder nosotros mirar esa realidad, Padre Cafarel, como profeta de la oración. En los últimos años, Mercedes Lozano, la buena traductora del Padre Cafarel, pues nos ha regalado algunas traducciones de obras del Padre Cafarel que tocan la realidad de la oración. Igualmente con Álvaro, su esposo, pues ellos han hecho un camino muy grande de invitar a, a hacer escuela de oración a la manera del Padre Cafarel, sin imponerlo para nadie, sin imponerlo para el movimiento, pero como una metodología valiosa que ellos aprendieron de su encuentro, de su compartir con el Padre Cafarel. Además, entonces, de toda esa realidad de la vida del matrimonio, tenemos también la realidad de la vida de la oración para las personas, para los matrimonios. Otro aspecto que vale la pena tener presente, el padre Cafarel, profeta del apostolado de los laicos. Mucho antes del Concilio Vaticano II, él promovió la corresponsabilidad de los bautizados en la vida y en el ministerio de la Iglesia. Antiguamente se miraba al laico como un colaborador, como un cooperador en lo que realizaba la jerarquía eclesiástica, obispos, párrocos, sacerdotes. El padre Cafarel vio que la realidad del bautismo no era solamente para una colaboración casi de segunda de los jerarcas de la iglesia, sino que todo bautizado, como creyente en Cristo, como miembro de la iglesia, participa de la misión concreta de la evangelización. Y también nos encontramos con eso en la insistencia que él hace a los equipistas para que tomen conciencia de su realidad y que ojalá cada pareja en su vida parroquial, en su vida comunitaria, pueda encontrar un camino para expresar esa vocación y ese ministerio que ofrece la realidad del bautismo. Adicionalmente, él veía en los esposos la misión de ser testigos privilegiados del amor de Dios en medio del mundo. Y este aspecto pienso que adquiere en nuestro mundo contemporáneo una especial importancia. Hacer de los esposos testigos privilegiados del amor de Dios en medio del mundo.
Se adelantó, diría yo, a lo que en nuestro momento el Papa Francisco ha destacado y destacó tanto, el sentido y la realidad de la sinodalidad en la Iglesia. Cuando el Papa Francisco nos invita a que todos los bautizados asumamos y caminemos, asumamos nuestra realidad de miembros e hijos de la Iglesia y caminemos juntos en aquello que Dios quiere y espera de nosotros. Eso, de alguna manera, el padre Cafarel ya lo había no solamente vivido y predicado, sino invitado y hecho realidad en las parejas de los equipos de Nuestra Señora. Hay otro aspecto interesante que podemos nosotros destacar del profetismo del padre Cafarel. Padre Cafarel, profeta de la sexualidad, fue un fiel seguidor del Papa Pablo VI en esa profética mirada a la sexualidad que encontramos en la encíclica Humane Vitae. Posteriormente, Juan Pablo II desarrollaría en esos varios años de catequesis sobre la teología del cuerpo, pero el padre Cafarel insistió mucho a los matrimonios y a los miembros de los equipos el tomar muy en serio la invitación del Papa Pablo VI. Siguiendo al Papa, igualmente, hay que reconocerlo, él vio con dolor y con tristeza la deshumanización y el desorden que se fue produciendo en la banalización, podríamos decir, de la sexualidad humana, mal entendida, mal vivida. Y no hace falta destacar al punto al que nosotros hemos llegado en esa frenética marcha destructiva de la humanidad. Nace en la anticoncepción y va dando pasos acelerados en el mundo del aborto, de la eutanasia, de ese desorden permanente. En este campo, el padre Cafarel también nos deja un legado grande que vale la pena seguir explorando, seguir profundizando y seguirlo haciendo a la luz de lo que los papas nos han entregado. Creo que habría muchas cosas más para poder decir sobre la actualidad del mensaje del padre Cafarel, de sus insistencias. La idea de este rato de formación, que es siempre un rato corto, 20 minutos, es dar pequeños apuntes, pequeñas puntadas, para que los matrimonios y los equipos continúen en esas profundizaciones. Quiero destacar otra cosa del padre Cafarel que es novedosa, el deber de sentarse. Deber de sentarse que lo promovió con mucho ardor para tratar de forjar un hábito serio y profundo de diálogo conyugal. Él decía que los esposos que cumplen su deber de arrodillarse muchas veces olvidan su deber de sentarse. Y creo que este es un punto crucial en la vida de los matrimonios, en la vida de los equipos. Un punto concreto de esfuerzo que a veces exige mucho a las parejas, que a veces se dificulta mucho. Y sin embargo, cuando volvemos al pensamiento del padre Cafarel, nos encontramos con esa insistencia de lo valioso y de lo necesario para el crecimiento de la vida conyugal. Otro elemento es la exigencia, la enorme exigencia que siempre manifestó en su vida personal y que siempre pidió a sus seguidores. Es increíble al mirar la historia que no tuvo miedo de sacrificar un gran número de equipos que se quejaban por las exigencias. Y él dijo siempre que era necesario
exigir. Y lo hizo. Nunca quiso un movimiento de espiritualidad light. Y creo que esto es un gran reto para nuestros días, porque es una invitación para preguntarnos nosotros sobre nuestra propia vivencia, especialmente en lo relacionado con los puntos concretos de esfuerzo. Que podamos hoy, una vez más, mirar en nosotros el sentido y la fuerza de nuestra oración personal, de la oración conyugal, familiar, ojalá, del diálogo que acabamos de hablar, de la regla de vida como exigencia personal, de la escucha permanente de la palabra de Dios, de la participación anual en retiros espirituales. El movimiento ofrece con frecuencia y mucho, pero a veces para quien no puede ir a un retiro del movimiento, encontramos en otros lugares la posibilidad de esos retiros espirituales. De manera que, ojalá, al contemplar al Padre Cafarel como profeta de nuestro tiempo, podamos nosotros renovar el sentido de la vivencia de eso. En la carta fundacional se hablaba de obligaciones. Hoy se invita a que sean puntos concretos de esfuerzo, no con la exigencia de la palabra obligación, pero sí con la exigencia y la insistencia que el fundador nos ha invitado a vivir. Podemos, para terminar, volvernos a preguntar entonces, ¿por qué nosotros llamamos profeta de nuestro tiempo al Padre Cafarel? Y lo llamamos por lo que él trabajó de la espiritualidad conyugal exigente y transformadora, por la invitación a hacer del matrimonio un verdadero camino de santidad y de misión, porque en medio de un mundo agitado y superficial, él nos está invitando al silencio y a la contemplación, porque en una iglesia que busca ser más participativa, él ya proclamaba la dignidad y la responsabilidad de los laicos. Su vida y su obra siguen siendo luz en nuestro momento contemporáneo. Padre Cafarel no se contentó con repetir lo de siempre. Escuchó los signos de los tiempos, escuchó la voz de Dios y abrió caminos nuevos. Y por eso podemos decir que fue un profeta. Supo mostrar que Dios está vivo, que el matrimonio es un lugar para el encuentro con Dios, que la oración es el alimento indispensable de todo cristiano, que cada uno de nosotros está llamado también a ser profeta en el propio tiempo, que los esposos con su amor fiel y fecundo anuncian el Evangelio, que todo cristiano que ora y ama hace presente a Dios en la historia, que podamos hoy nosotros recibir su herencia profética, que podamos vivir nuestra propia fe con alegría, con valentía y con esperanza. Han sido unos pocos elementos, nada nuevos, pero que nos ayudan al repetirlos a nuestra propia vida y a nuestro propio seguimiento. Muchas gracias a todos. Tenemos unos instantes más para de repente hacer alguna pregunta, de repente ha quedado alguna duda, alguna inquietud, o también podemos aportar, aprovechando que en este momento el padre Ricardo está junto con nosotros, podemos activar el micrófono y dirigirnos al padre Ricardo. Noches. Buenas noches. Soy María Reina, mi esposo es José Carlos. Somos del sector Quillabamba. Nosotros encantados de ser parte de este evento tan bonito que usted está dirigiendo.
Como usted manifiesta, bueno, en la realidad de los equipos del movimiento, es dificultoso el deber de sentarse, cumplir con este punto concreto de esfuerzo. Y nosotros quisiéramos saber que nos pudiera usted sugerir, ¿no? Algunas mm, situaciones o cómo podríamos mejorar en este sentido, ¿no? En los matrimonios, porque creo que en cada equipo un poco que dificultamos en el cumplimiento de este punto concreto de esfuerzo. Pienso que, como lo decía, es uno de los puntos concretos de esfuerzo que a veces presenta más dificultades. Y el padre Cafarel mismo decía, es muy importante agendar el momento, el poder tener en la agenda propia del matrimonio el momento que se va a dedicar a eso, el poder preparar ese momento, pero sobre todo el exigirse mutuamente que no falte, porque el intercambio de palabras, el intercambio de pensamientos, la charla ordinaria en la vida del hogar, pues se hace presente siempre. Pero ese sentarnos a mirarnos a la luz de lo que Dios quiere y espera de nosotros, ese poder reconocer qué es aquello que en nosotros puede ser fortalecido o corregido, qué es lo que nos hace crecer más en nuestro amor para ser más fieles testigos del amor de Dios en el mundo. Eso pide la seriedad de un momento determinado. Y poder encontrar eso me parece que es un punto de partida. El movimiento nos ha facilitado muchos elementos y muchos materiales prácticos y metodológicos para eso. No solamente en el enunciado, en la guía, sino hay folletos enteros dedicados a eso. En algún momento hubo algún equipo satélite que trabajó uno por uno los puntos concretos de esfuerzo y nos regaló el material. De manera que lo encontramos publicado y lo encontramos escrito. Nos falta interiorizarlo, tomarlo muy en serio y exigirnos para hacer de eso realidad. Pienso que es lo que yo podría sugerir. Si hay otra inquietud, algún aporte también de repente, con toda confianza Muchas podemos gracias, activar el hermano. micrófono. Buenas noches, Padre Ricardo. Buenas noches. En principio, muchísimas gracias por el aporte, la formación que nos están dando, que nos estás dando. Es un gusto y no solamente un gusto, sino con mucho cariño acogemos lo que nos puedas seguir suscitando en nuestros corazones. Es la forma como lo has podido organizar sobre el profetismo del padre Cafarel, me encanta. Profeta de matrimonios, profeta de oración, profeta del apostolado de laicos, profeta de la sexualidad. Y quería preguntar sobre todo por este punto de profeta del apostolado de los laicos. Creo que es una de las cosas que en el discurso de Chantilly nos decían que nos decía el padre Cafarel que es algo que no se había entendido bien en el movimiento, ¿cierto? De cómo nuestro movimiento como que se estaba centrando, se estaba de repente parapetando en ser un movimiento más de formación y poco a poco ha ido descubriendo esto que nos acabas de mencionar, el apostolado, ser profeta del apostolado de los laicos, centrándose sobre todo en la misión de los matrimonios, ¿no? Como nos comentabas, en la misión, en la vocación de los matrimonios, en este servicio también como su propia naturaleza como matrimonio, en el servicio social, en el servicio misionero.
¿cómo está trabajando nuestro movimiento también eh, este sentido del profetismo del padre Cafarel, desde las llamadas, las N llamadas que nos han ido haciendo los diferentes papas hasta ahora? ¿Cómo nuestro movimiento sigue respondiendo a esta peculiar forma de invitar de nuestro fundador a los matrimonios, al apostolado? Gracias, Kelly. Yo pienso que cuando nosotros miramos lo que desde los equipos, desde el movimiento, desde las regiones, se va haciendo superregiones, lo que sea, como presencia de compromiso cristiano en el trabajo al servicio de otros. Evidentemente, pensaba yo ahora, el padre Cafarel no escuchó ni a Juan Pablo II, ni a Benedicto, ni a Francisco en los encuentros con los regionales en el 3, en el 9 y en el 15 que hubo en Roma. Y todos los tres papas, al hablarle a los equipistas reunidos, insistían muchísimo en la importancia de ofrecer lo que tienen como bagaje espiritual y como bagaje de vivencia de su vida matrimonial y de su realidad de testigos del amor de Dios. Y creo que el movimiento a través de equipistas concretos, a través de parejas, a través de equipos interequipos, va produciendo una presencia muy fuerte y muy poderosa al servicio de la iglesia, de manera que el anhelo del padre Cafarel yo creo que se va cumpliendo. ¿Que nos falta más? Seguramente sí, pero en la medida en que las parejas se van comprometiendo en sus lugares, en sus parroquias, en sus diócesis o en actividades concretas de apostolado, pues están respondiendo a eso que llamamos el profetismo del padre Cafarel, porque su insistencia antes del concilio era precisamente que no se trataba simplemente de ponerse al servicio de los pastores, sino se trataba de asumir responsabilidad y compromiso dentro de la iglesia. Y eso creo que se va logrando más y más cada día. Ese es mi parecer. Levantó la mano Rodolfo y Patti y luego sigue Robert. Gracias por este momento de encuentro. Gracias por esta formación tan importante para la vida de nosotros como pareja. Profundizar en la vida y pensamiento del padre Cafarel con estas líneas que el padre Ricardo nos ha regalado, es confrontar nuestra vida con el Evangelio. El llamado actual es renovar nuestra vida conyugal en la vivencias de la teología del sacramento del matrimonio. ¿A qué hemos sido llamados? ¿A vivir el Evangelio al estilo del padre Cafarel? No, a vivir el Evangelio al estilo de Cristo, pero con el mensaje muy profundo del padre Cafarel para cada uno de nosotros. Es ese volvernos a ese servicio a los más necesitados. Es dar lo que hemos recibido, como dijo el padre Ricardo. Así que nos deja un compromiso más grande, el de llevar y vivir la mística del movimiento y el espíritu de servicio del Padre Cafarel con la exigencia de Cristo. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Rodolfo y Patti. Hace un mes me invitaron a comer allá en esa casa que se ve allá. Muchas gracias. Gracias, gracias por el mensaje. Robert, muchas gracias a todos. Y pues padre, no, digamos que como de manera particular, quería como compartir una ligera opinión sobre toda la reflexión que hoy escuchamos. Yo siento que, bueno, y he tenido este dilema últimamente, ¿no? Estamos en contextos de bastantes extremos
Entonces, si algunas edades hoy se ven un poquito relegadas por el tema de la tecnología, relegadas por estos nuevos estereotipos sociales a veces que se tratan de plantear o de imponer, estas ideas que también tenemos en el día a día, siempre como con el todo vale, pero todo depende, pero todo es relativo, ¿sí? Entonces, siento que todas las generaciones tenemos que sobrellevar muchos contextos, pero siento que particularmente nuestra generación, o no, ni siquiera nuestra generación, el tiempo de hoy tiene mucha tendencia a extremos y siento que hay que buscar ese punto medio, ese equilibrio desde lo que en la enseñanza de equipos de Nuestra Señora se tiene, desde lo que en el mensaje cristiano se tiene, porque pues se plantea una hiperconectividad tecnológica, se plantea una hipersexualidad, se plantea una deshumanización en algunos casos que se desdibujan desde muchos flancos, desde el económico, desde el de pareja, el de social. Entonces, cuando el padre hoy hablaba y contaba como esta construcción, siento que sí tenemos que tener unos conceptos que no son tan complejos, pero sí tenemos que tenerlos muy bien arraigados y que son efectivamente la fe, la esperanza y el amor, como estos elementos teologales que particularmente pues siempre se profesan, porque sí, es triste ver cómo, por ejemplo, el padre hablaba del tema de la hipersexualidad o cómo la sexualidad viene siendo un elemento que se volvió en algunos casos superfluo o en unos casos mal manejado o mal determinado, y genera manifestaciones en pareja o en familia o en sociedad desde diferentes niveles. Entonces, yo quería era como traer a colación el que la oración fortalece mucho estos conocimientos sencillos, que no son básicos, pero que sí son muy profundos, como los petroleros. Hay que profundizar bastante a las entrañas del ser y yo creo que es vivenciar y evidenciar en nuestras vidas el concepto del amor, el concepto de la esperanza, el concepto de la fe. Yo lo planteo muchas veces porque hacer las cosas por hacer creo que desdibujan realmente el ser, pero hacer las cosas con el propósito de que uno realmente se encuentra con Cristo, sí creo que lo vuelve trascendental, ¿sí? Entonces, pues ya, entonces esa era como mi apreciación y pues agradecido por el mensaje que el Padre hoy nos comparte. Muchas gracias. Bien, Diana Isabel. Diana Isabel, adelante. Buenas noches. Bueno, quiero agradecerles pues por esta invitación tan maravillosa y pues hubo algo entre las cosas que se hablaron que yo considero que siempre aprendemos a eh, conocer más el movimiento cuando asistimos a este tipo de, de actividades, por así decirlo. Me encantaría como que conocer un poco sobre algo así como escuela que nos da el padre Cafarel a través del movimiento sobre la oración. Hablaba como de pequeños métodos de oración, entonces pues yo hago parte del grupo de intercesión y me gustaría mucho como que pudiéramos indagar esto para pues compartirlo. No sé si ellos, alguno de pronto de los de acá de Manizales esté presente, pero si no, para indagarlo y pues hacer esas sugerencias en el grupo porque me parece muy interesante y nunca lo había escuchado. Muchas gracias. Solamente decirte que los actuales responsables internacionales, Mercedes y Alberto, y los papás de Mercedes, Álvaro y Mercedes, han trabajado mucho el tema de la oración al estilo del padre Cafarel. Él tiene muchas publicaciones, obviamente, sobre el tema. Dedicó el final de los últimos años de su vida, todos estuvieron
en la casa de oración, de manera que el bagaje con el que se cuenta es muy grande. Tal vez a través de tus regionales, entrar en contacto un poco con lo que están haciendo ahorita Álvaro Mercedes y Mercedes de Alberto. Muchísimas gracias, padre. Claro, lo voy a tener en cuenta. Bien, está con Padre Ricardo, buenas nosotros. noches. Sí, adelante, adelante. Los saluda Rocío y Lucho del equipo 24 de Lima E. Buenas noches. Agradecido por esta exposición y me quedo un poco, usted mencionaba de que debemos de ser testigos privilegiados del amor en el mundo, pero Padre Cafarel también en un momento habla de exigencia a los matrimonios equipistas. Y hay un detalle interesante. Cuando hablamos del Padre Cafarel como profeta de nuestro tiempo, podríamos decir que él vaticinaba, por decirlo de una manera, a través de la inspiración del Espíritu Santo, un contexto del mundo actual donde las parejas hoy en día no están tan comprometidas en el matrimonio en sí o en asumir el matrimonio como sacramento. Y es a nosotros como equipistas lo que nos correspondería practicar la ayuda, digamos, la ayuda mutua a través del ejemplo de vida que podamos darle a los jóvenes, donde que ellos puedan ver de que el matrimonio sí es posible llevarlo como se debe de llevar realmente y que no tengan miedo en asumir este famoso reto. ¿Cree que es viable esto, padre? Pues cuando nosotros atendemos a Jesucristo en su Evangelio y más cerca a nosotros al Padre Cafarel en su enseñanza y en la obra que él deja, de la que nosotros hacemos parte, pues vamos a encontrarnos con la posibilidad de que eso se haga cada día más efectivamente, es decir, el ser testigos del amor de Dios en medio del mundo y ser testigos de la exigencia de tomar en serio el seguimiento a Jesucristo como matrimonio, como pareja. De manera que es perfectamente posible y viable. Bien, está con nosotros el matrimonio responsable de la superregión Hispanoamérica Sur, Gustavo y Cristina. De repente en esta noche quieren decirnos algo. Bienvenidos. ¿Cómo están? Una alegría verlos. Vemos a muchos queridos equipistas que conocemos. Muy contentos y agradecidos, Padre Ricardo, escucharte una vez más. La verdad que llena el corazón, ilumina el espíritu y motiva bastante, ¿no? La iniciativa de los amigos de Perú con los responsables Anita y Luis que están por ahí y toda la gente que trabaja en formación de Perú realmente muestra el, el hambre que tenemos de estar cerca del pensamiento del padre Cafarel, que es lo que nos ayuda a mantenernos en una senda de fidelidad a nuestro carisma precisamente. Así que agradecemos a todos ustedes la iniciativa y bueno, padre Ricardo, tu generosidad siempre te distingue y tu claridad, la verdad que agradecemos mucho que podamos compartir este ratito. Muchas gracias, Cristina y Gustavo. Y son ustedes los que pueden ofrecernos muchísimo, porque la experiencia de ustedes y todo lo que hacen, no solamente en el movimiento, sino por fuera del movimiento en su apostolado como pareja, es algo que tenemos que valorar siempre. De manera que muchas gracias. Alberto Sánchez, adelante. Buenas noches. No pongo el video porque estoy en pijama. Mi nombre es Alberto Sánchez y mi esposa es Ángela María Gasca. Nosotros somos la pareja enlace de la zona central de Canadá
Queremos agradecerles el trabajo que ustedes hacen en este servicio. Al padre Ricardo, que ha sido una guía para nosotros también en todo este caminar en el movimiento. Y pues la verdad, pues estos espacios de formación son claves, nos hacen entender realmente lo que el padre Cafarel vivió de ese soplo que le dio el Espíritu para llevarnos a la salvación. Y es el gran mensaje que debemos darles a todos de entender de por qué estamos acá y cuáles son nuestras obligaciones, como lo decía ahorita el padre Ricardo, hablando de todas las enseñanzas del padre Cafarel. Y todo quiero resaltar ahorita en el servicio, ¿no? El servicio que ustedes hacen. Leíamos o leía en la biografía de Santo Domingo Sabio, cuando entraba ahí a la oficina de Don Bosco y veía el escrito de Francisco de Sales que decía, dame almas y llévate el resto. Y Santo Domingo Sabio miraba y decía, ahora entiendo que este negocio no es hacer plata, sino salvar almas. Y ojalá entre este negocio esté mi alma. Pero entonces ahí es donde no podemos quedarnos. No solamente mi alma, sino todas las almas que podamos. Y alguien hablaba ahorita de que no podemos hacer eso si no tenemos ejemplo, si no vivimos en el ejemplo. Y a eso es lo que llamamos, ¿no? No, estamos llamados a ser parejas en el ejemplo en nuestro servicio. Quería agradecerles a ustedes y cantarles que mire, este trabajo que ustedes están haciendo ahorita ha llegado hasta el norte. O mi esposa especialmente, ha invitado a muchas parejas que deben estar conectadas en Canadá de habla hispana y que pues seguro esta noche han salido mucho más ricas de saber de por qué estamos acá y el regalo de lo que es el movimiento de los equipos de Nuestra Señora y al Padre Ricardo que pues nunca para de enriquecernos y darnos pues ese gran amor que él tiene a los equipos y por lo tanto tienen cada uno de nosotros. Muchas gracias. Gracias, pues, Ángel. Por último, también está con nosotros el matrimonio responsable de la región Perú, Ana y Luis Concepción. Adelante, hermanos. Buenas noches. Eh, yo todavía no termino de digerir este momento tan bonito que nos está regalando el padre Ricardo Londoño y la presencia de todos nuestros hermanos de diferentes países, de diferentes sectores. eh, para mí es un regalo de Dios, porque siempre se aprende algo y de esta comunión también, ¿no? Estamos separados, mi esposo y yo, porque él por trabajo está en Arequipa, pero igual nosotros siempre acompañando todas las iniciativas de formación para poder crecer todos juntos, ¿no? Para poder aprender todos juntos. Y, y realmente sentimos que este día va a ser un día inolvidable, ¿no? Porque hemos recibido en nuestros corazones eh, enseñanzas que nos van a ayudar a seguir caminando en este estilo de vida de los equipos de Nuestra Señora. Nos alimenta cada día y, y siempre tenemos nosotros la obligación de aprender algo nuevo para poder compartirlo con los demás matrimonios. Amor, ¿quieres decir algo? Sí, gracias por darme el pase. Eh, Realmente estoy en un momento muy conmovido porque yo pensaba hacer esta charla desde un hotel sentado en mi computadora, pero siempre Dios nos lleva por caminos que a veces no esperamos. Hoy estoy en la casa de unos hermanos del movimiento, de Tino y Vicky, que me invitaron a mirar esta charla con ellos. Y eso para mí es la mano de Dios. Y quiero agradecer a todos los hermanos que se han unido en este abrazo en conjunto de la región, Perú, y de todas las regiones que están presentes hoy día. Quiero agradecer al equipo de formación, al gran equipo de formación que tenemos nosotros acá en la región,
que tienen cierta vara con el padre Londoño porque siempre está colaborando con nosotros. Y gracias al padre Londoño no por tener la preferencia con Perú, sino porque siempre nos está queriendo y siempre nos está ayudando. Gracias a todos ustedes y que Dios los bendiga. Y siempre los esperamos en esta región. Y de paso, ¿no? Y de paso invitarlos a que nos acompañen todos los primeros miércoles de mes, que siempre tenemos un tema interesante para compartir con ustedes. Gracias. 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 Gracias Ana y Luis. Eh, último, Pablo y Gaby. ¿Dónde están? Padre, buenas noches hermanos. Es emocionante escucharlo al Padre y la disposición que muestra para con el movimiento. Y yo solo quería hacerle una pregunta muy puntual, porque me imagino que Cafarel también se llegó a enamorar en su momento del movimiento que él también propulsó con esos 4 matrimonios, eh, para también tener una línea nosotros. ¿Qué lo enamoró a usted del movimiento? El compartir, que estaba con las parejas de su equipo. Acá en Perú también hay algunos padres que llevan 1, 2, 3 equipos, pero yo quisiera saber a usted puntualmente qué lo ha enamorado del movimiento, si es que creo que está enamorado del movimiento, ¿no? Que así se le ve. Gracias, padre. Parece que estoy enamorado del movimiento, sí. Verdaderamente. Lo que más me ha animado a lo largo del tiempo es el encuentro con matrimonios que son testigos del amor de Dios. Y eso aporta a mi propio ministerio cantidades. De manera que para mí la gracia de pertenecer al movimiento es muy grande. Lo que yo recibo de la vida, del testimonio, del esfuerzo, de la exigencia de muchos matrimonios, es algo que difícilmente se puede expresar, pero indudablemente el, el verlos a ustedes, el ver tantas parejas que quieren vivir un camino de santidad, que quieren ser testigos de Dios, que quieren acompañar, que quieren ayudar a otras parejas, pues eso indudablemente enamora. Muchas gracias a todos. Vamos a dar algunos avisos antes de hacer nuestra oración de conclusión. Este tipo de formaciones, como lo ha dicho el matrimonio responsable de la región Perú, se hacen una vez al mes, de preferencia el primer miércoles de cada mes. Vale decir que nos estamos encontrando el 1 de octubre. Y seguramente vamos a preparar un tema también muy, pero muy interesante. 2, si alguien no pudo conectarse, tuvo algunos inconvenientes, como fuese el caso, la charla queda grabada en nuestro canal de YouTube. Busquen Equipos de Nuestra Señora, Región Perú. Ahí tienen todas las charlas que estamos desarrollando para que la puedan repasar, para que la puedan ver y compartir con todos sus equipos. Vamos a dar gracias a Nuestra Señora por este momento y luego te pedimos, Padre, que nos des la bendición. Recemos juntos entonces. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi En Dios Salvador. mi Salvador, Porque ha Porque porque mirado ha la mirado la oración de su creación de su esclava. esclava. Desde Desde ahora me ahora me felicitará Desde ahora me felicitarán felicitarán todas las todas Todas las porque generaciones, porque el porque el poderoso poderoso ha ha hecho hecho obras obras grandes por grandes por mí. mí. por mí. Su Su nombre es nombre es Nombre santo 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 y y su su misericordia misericordia llega llega a a sus sus fieles fieles de generación generación en generación. Él Él hace hace proezas con su proezas con brazo, su gracias brazo, dispersa a los dispersa a soberbios los de soberbios corazón, al de soberbio corazón, de cede el corazón, trono a los libra poderosos del y trono a los enaltece a los poderosos, humildes. enaltece a los humildes, tiene
hambrientos los hambrientos de vida, y y Israel, Cordero Cordero, comando y de Israel, del mundo, sacerdote, Dios, misericordia, misericordia, Abraham, descendencia su por siempre. descendencia por Gloria siempre. al Amén. Padre, al Hijo y al Padre, en Espíritu favor de Santo, Abraham, su como descendencia era en el por siempre. principio, ahora y Los siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor misericordioso derrame la gracia de su bendición sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. amén. Muchísimas gracias. Padre, Padre, Muchísimas sinceramente gracias. y de todo Gracias. corazón, Padre, muchísimas gracias, muchísimas gracias.